Recuero y trabajo en el Departamento de Marketing y Comunicaciones de Luca. En particular, soy coordinadora y redactora de nuestro blog. Uno de los objetivos principales de nuestro blog es la difusión del conocimiento y cultura sobre inteligencia artificial, data science, machine learning, big data y otras tecnologías. Hoy vamos a hablar de 5 de los errores de concepto más habituales que nos encontramos. Al final de la presentación reservaremos unos minutos para responder a las preguntas que nos queráis plantear a través del chat. Y ahora, pues empezamos. Hoy vamos a hablar de datos y de ciencia de datos. Como ocurre en tantos aspectos relacionados con la innovación y la tecnología, sin poner la terminología en inglés, así que por claridad nosotros también la adoptaremos. Por tanto, hablaremos de data science. Los datos han invadido prácticamente todas las facetas de nuestra vida personal y profesional. En la parte personal, por ejemplo, en las áreas relativas al ocio, la salud, el deporte, medio ambiente, incluso las relaciones humanas. En la parte profesional o de negocio, los datos están en el corazón de actividades de comercio, finanzas, marketing, seguridad, investigación, educación, turismo, etc. En realidad, cualquier actividad humana o fenómeno natural observable y medible genera datos. Y en la actualidad disponemos de tecnologías que nos permiten captarlos, depurarlos, procesarlos, almacenarlos y analizarlos para exprimir su potencial. Ese jugo que le sacamos a los datos es el que revoluciona cómo trabajan las empresas de cualquier sector que han abrazado la revolución digital y que han dejado de basar sus decisiones de negocio en la experiencia y la intuición para hacerlo de forma más informada, basándose en los insights obtenidos a partir de sus datos. Sin embargo, aunque el data science parece hoy en día la panacea, el bálsamo de Fierabras que resuelve cualquier problema, y de hecho es cierto que los resultados son tangibles, están ahí, conviene hacer algunas matizaciones. Es necesario aclarar algunos errores de concepto que están muy extendidos y ajustar las expectativas a la realidad. Eso es precisamente el objetivo de este webinar. Empecemos por el primero. ¿Data Science y Big Data son lo mismo? Hablemos con precisión. Mucha gente utiliza estos conceptos de forma intercambiable, como si fueran lo mismo. Sin embargo, son dos conceptos que, aunque efectivamente están muy relacionados, tienen un significado distinto. Es indudable que el Big Data ha sido uno de los principales aceleradores del Data Science, sumado al abaratamiento y cada vez mayor complejidad de los circuitos integrados que encontramos en la infinidad de sensores que constituyen el corazón del IoT, la Internet de las Cosas. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de captación, depuración, gestión y procesamiento de cantidades ingentes de datos. Hablamos de volúmenes mínimos de terabytes. Pero se trata de algo más que un gran número de ceros y de unos. Lo que caracteriza al Big Data es lo que se conoce como las 3 Vs: volumen, variedad y velocidad. Sobre el volumen, ya hemos dicho que son grandes, no, enormes. Pero es que además son muy diferentes. Y aquí entra el factor variedad. Porque tenemos datos estructurados, datos no estructurados o datos semiestructurados. Tenemos datos numéricos, imágenes, sonidos, vídeo, texto. Y son datos que se están generando continuamente a gran velocidad. Un solo tweet no supone más que unos pocos cientos de bytes. Pero si consideramos que en un minuto en promedio se generan unos 350.000 tweets, no es difícil identificar que estamos ante un caso claro de Big Data. Sin embargo, el Data Science es un concepto mucho más amplio, que abarca tanto las tareas que hemos comentado antes de captura de datos, transformación, modelado y almacenamiento, como el análisis exploratorio de esos datos, la construcción de modelos y algoritmos adaptados a cada problemática concreta y la visualización e interpretación de los resultados. Podríamos decir que el Big Data es un aspecto particular del Data Science en el que los datos sobre los que se trabajan, en el que los datos sobre los que estamos trabajando se pueden caracterizar por alguna de estas 3 Vs. Muchas veces el problema de las empresas no viene por el volumen de sus datos, no es tan habitual manejar petabytes de información, sino más bien por su variedad.
El desafío es ser capaces de extraer información de fuentes online y mobile, de integrar conjuntos de información dispares, dispersos, a veces inconsistentes e incompletos, y transformarlos en información útil para el negocio. Vamos a por el segundo punto. ¿Las máquinas aprenden solas? ¿Pero cómo puede aprender una máquina? Muchas personas piensan que solo hay que introducir los datos y la magia del machine learning dará las respuestas. Pero no hay magia que valga. Las máquinas aprenden de los datos por medio de algoritmos. Si entrenamos el algoritmo ofreciéndole preguntas y respuestas correctas, podemos construir un modelo que le permita predecir las respuestas para las nuevas preguntas. Algoritmos hay muchos, más o menos complejos, basados en distintos campos de las matemáticas. Pueden ser estadísticos, probabilísticos, geométricos, y según el problema que tengamos entre manos, serán más adecuados unos u otros. Pero siempre lo fundamental es que la máquina debe aprender de los datos que le facilitemos para entrenamiento. Es como preparar un examen. Al estudiar, al preparar un examen de matemáticas, trabajamos con problemas, entrenamos con situaciones para las que tenemos una solución correcta, trabajamos con problemas resueltos para aprender a resolver los que nos planteen en el examen, que son desconocidos. ¿Qué más quisiéramos que conocerlos, no? De la misma manera que nosotros nos entrenamos para el examen resolviendo problemas conocidos, el algoritmo aprende a partir de los datos de entrenamiento. Va ajustando sus parámetros y si los datos son bastantes y de calidad suficiente, será capaz de predecir una respuesta adecuada cuando le planteemos una situación nueva. Es decir, será capaz de resolver el problema parecido pero nuevo que nos pongan en el examen. Esta es la forma de aprender conocida como aprendizaje supervisado, porque no siempre disponemos de datos etiquetados para entrenar al algoritmo. Con esto nos referimos a disponer de la respuesta correcta a la pregunta que planteamos. Cuando no tenemos estos datos, solo podemos describir la estructura de los datos para encontrar algún tipo de organización o patrón que simplifique este análisis. Es un análisis exploratorio. Y como hemos dicho, este tipo de ataque es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. ¿Y cómo han de ser los datos para que podamos aprender de ellos? Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos enseñar matemáticas a un niño de 7 años, aritmética básica, ¿con cuál de estas dos pizarras tendría más posibilidades de aprender? Está claro que con la primera lo tendría muy complicado. Con la segunda, al menos, podría memorizar los resultados y sabría responder alguna de las preguntas. La idea con la que nos tenemos que quedar es que para poder desarrollar un modelo que funcione, lo primero será tener claro el objetivo que buscamos. ¿Qué pregunta es la que queremos responder? Pero después necesitamos disponer de un conjunto suficiente de datos con el que entrenar. El entrenamiento en realidad consiste en encontrar qué relación existe entre esos datos de entrada, los inputs, y los resultados o outputs. Y si no encontramos esa relación, probablemente habrá que transformar o agregar los datos de alguna forma que nos permita encontrarla. Por ejemplo, en vez de trabajar con las palabras de un texto, puede ser más interesante trabajar con el número de veces que aparece repetida determinada palabra. Vamos a por el siguiente caso. Todos los datos valen. Está claro que el uso de analíticas de datos ha cambiado las reglas del juego, pero los datos por sí solos no pueden resolver los problemas o los desafíos a los que se enfrenta la empresa. No es cuestión de coger los datos, coger un data scientist y decirle, ¡hala!, encuentra algo interesante. Esta estrategia exploratoria de los datos no es que sea mala. Incluso puede sacar a la luz temas que merezca la pena investigar con data science. Pero lo ideal es que para empezar a trabajar a partir de preguntas bien planteadas. Porque además, muchas veces la información que necesitamos está oculta o es difícil de extraer o hace falta combinar datos de distintas fuentes. Existe una infinidad de herramientas con las que un buen analista puede obtener la información más relevante de los datos, si es que la hay.
porque a veces la respuesta que buscamos no está en nuestros datos. Por ejemplo, si lo que queremos medir es lo que se conoce como Customer Sentiment, la percepción, el aprecio que tienen los clientes por nuestra marca, los datos de la línea de atención al cliente pueden no ser la mejor fuente de información para este análisis. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando los clientes llaman a soporte es porque tienen un problema y por tanto suelen estar, si no enfadados, cuanto menos molestos, incómodos. Y si medimos su sentimiento a partir de estos datos, el resultado va a tener un sesgo hacia los sentimientos negativos. Por tanto, esos datos no nos sirven para responder a esa pregunta. Habría que trabajar con otros datos, a lo mejor valoraciones del producto en la web del fabricante o en otras webs externas, referencias externas, tweets que mencionan al fabricante con otros datos. Todos los datos son valiosos, sí, pero a lo mejor no son lo que necesitamos en un momento dado. La clave está en determinar qué le queremos preguntar a los datos, cuáles son los que nos hacen falta, dónde encontrarlos y cuál es la mejor manera de explotarlos. Muy bien, ahora vamos a pasar a por el cuarto punto. ¿Qué es un Data Scientist? Buena pregunta. Hace unos años, en 2012, se proclamó la profesión de Data Scientist como la más sexy del momento. Y hoy, en 2017, aunque puede que ya no tenga tanto glamour, sigue siendo una de las profesiones más demandadas del mercado. Sin embargo, definir las áreas de conocimiento que hay que dominar para ser un científico de datos no es tarea fácil. De hecho, generó una curiosa, colorida e incruenta batalla de diagramas de Venn, desde el original creado en 2010 por Drew Conway hasta este otro creado por Michael Malak en 2014, en el que los entornos de hacking skills, matemáticas y estadística y conocimiento experto sumaba las ciencias sociales. Lo que está claro es que un perfil de Data Scientist requiere una compleja combinación de habilidades, conocimientos y experiencias que ha ido evolucionando con el tiempo, como por ejemplo esta. Este es un estupendo resumen de las áreas de conocimiento que las que tendría que ser experto un científico de datos. Hace unos años, los perfiles más buscados solicitaban experiencia en Hadoop, en HDFS, Big Data, MapReduce, es decir, estaban más orientados al campo de ingeniería de datos, lo que llamamos Data Engineering. En nuestro blog tenemos una miniserie sobre estos conceptos, por si alguien tiene interés. Sin embargo, hoy en día las palabras claves son otras. Se buscan expertos en Deep Learning, en analíticas en tiempo real, en blockchain, y seguramente en unos años serán sustituidas por otros términos que hoy día no existen. ¿Y entonces? ¿Quiénes son los Data Scientists de hoy? Pues son analistas, programadores en R o Python, expertos en Machine Learning, ingenieros de datos. Da igual cómo les llamemos. La descripción del perfil es como la carta de los Reyes Magos o el unicornio rosa, como dicen en Estados Unidos. Es muy difícil encontrar individuos que reúnan todos los conocimientos, habilidades y experiencias necesarios. Así que lo más habitual es trabajar con equipos formados por personas expertas en varios de estos campos para así, entre todos, emular al perfecto Data Scientist. Y por último, pasamos al último punto. Data Science es una ciencia, pero sí, pero también es un arte. Al hablar de ciencia de datos, de algoritmos, de modelos, de lenguajes de programación, parece que estamos hablando de una ciencia exacta, donde no hay cabida para la subjetividad. Pero veremos que no es así. La ciencia de datos es una ciencia, sí, pero también es un arte. Todo el proceso, desde plantearse las preguntas adecuadas, decidir qué datos hacen falta para responderlas, capturar esos datos, tratarlos, modelarlos, reducirlos, analizarlos, desarrollar modelos a partir de ellos, valorar estos modelos, inferir resultados, sacar conclusiones, visualizarlas, presentárselas a otros. En todos estos pasos hay cabida a un punto de subjetividad que dependerá de nuestra experiencia, de nuestro criterio o incluso de nuestra inspiración.
Puede haber muchas soluciones distintas para un mismo problema. Lo difícil es dar con la óptima, incluso definir cuál sería la óptima. Es importante ser conscientes de ello, ya que aunque lleva tiempo desarrollar esa experiencia e intuición necesarias, el mejor escribano echa un borrón. Como muestra, un ejemplo de las famosas correlaciones espurias de la web de Tyler Weigen, que nos muestra la aparentemente ajustada correlación entre el consumo de queso por habitante y el número de personas que murieron enredadas en sus sábanas. En esta página web podréis encontrar muchas otras correlaciones absurdas que nos muestran que, en definitiva, el data scientist es el que debe preguntarse, ¿tiene sentido este resultado? Por muy bien que se ajusten los datos al modelo o muy precisa o muy alta que sea el valor, la métrica de precisión. Y bueno, con esto terminamos los cinco conceptos que muchas veces se interpretan de forma errónea, pero somos conscientes de que la vertiginosa evolución tecnológica en este campo traerá de la mano muchas más. En cualquier caso, es un tema complejo, pero apasionante, que, queramos o no, ya se ha hecho un hueco en nuestras vidas. Pues a continuación vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia, nos pregunta Rocío, entre Data Scientist y Data Engineer? En realidad hemos hablado ya un poquito sobre esta diferencia, ya que la parte de ingeniería de datos está más relacionada con toda la parte de cómo se capturan los datos, cómo se almacenan, cómo se asegura su redundancia y su disponibilidad. Son esos expertos de Hadoop que dijimos que eran los perfiles y de HDFS, que eran los perfiles más demandados en los primeros tiempos de Machine Learning. Bueno, en los primeros tiempos hablamos del 2012. El científico de datos trabaja sobre esa información que está disponible gracias a la labor del ingeniero de datos y es el que modela esos datos, puede crear nuevos algoritmos de Machine Learning para identificar patrones que hay en esos datos y bueno, es el que es capaz de darse cuenta cuál es la información que contiene. No sé si habrá quedado clara la pregunta, pero pasamos a la siguiente. ¿Es verdad, pregunta Alberto, es verdad que el Machine Learning llega un momento en que más datos no aportan nada, pero en DL a más datos? Bueno, esta pregunta que nos planteas, Alberto, es una pregunta compleja porque hasta qué punto más datos aportan más valor, tendríamos que ver, no aportan nada, pero en Deep Learning más datos siempre obtenemos mejores resultados. Pues habría que ver las métricas. Yo creo, Alberto, que esta pregunta se la vamos a plantear a nuestros expertos en Deep Learning. Yo no soy experta en Deep Learning y si te parece bien, os invito a plantearlas a través del post que vamos a colgar esta misma semana y consultaremos a nuestros expertos y os responderemos con precisión. No quiero ser imprecisa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, yo sí que os invito a plantear cualquier cuestión que os pueda surgir a través del blog post que vamos a colgar esta semana. Si yo conozco la respuesta, os responderé yo misma. Si no la conozco, consultaré con los expertos
que tenemos en la casa, que son muchos y muy buenos, algunos ya los conocéis. Y bueno, pues os animo a estar pendientes de nuestra página de eventos y de nuestros canales en redes sociales, en YouTube, en LinkedIn y en Twitter, para estar al tanto de los próximos webinars. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo y bueno, espero que os haya gustado. Adiós.